Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en este 22 de agosto del año 2024. Hemos estado tocando música de el compositor Nino Rota, canciones como Mongibelo, en referencia a la película A Pleno Sol de el actor, protagonizada por el actor francés Alain Delon, que falleció el pasado 18 de agosto de este año 2024. Bueno, el tema del día de hoy, este 22 de agosto, tiene que ver con el credo del ateísmo. El credo del ateísmo, siempre para intentar desacreditar la fe cristiana, pues ha difundido masivamente no solamente el ateísmo, hablamos también de otras sectas que tienen un interés por criminalizar o debilitar el cristianismo. Una puede ser el Islam, otra que podemos mencionar pues es el judaísmo, otra que también se pudiera tomar en cuenta sería la cienciología, incluso testigos de Jehová o mormones podrían estar detrás de impulsar estas políticas, impulsar ciertos relatos que desacreditan o con los que se pretende desacreditar la voz de la Iglesia católica principalmente, pero del cristianismo en general. Sabemos que la fuerza detrás del ateísmo es una fuerza bien organizada que tienen culto a Lucifer, es una secta luciferina en sus diferentes formas, si a ustedes le interesa llamarle de alguna forma un tanto simil al cristianismo, podremos decir que la masonería rinde culto al Baphomet, una advocación de Satanás. Esas son las organizaciones que están interesadas en hacer figurar a la Iglesia Católica como una organización de agresores de infantes, como una secta en la que todos los sacerdotes serían agresores de niños. Pero bueno, esa es una postura de desinformación que ellos han sostenido. Ahora, el ateísmo es un credo, indiscutiblemente es un credo que se dedica a negar la existencia de Dios, y particularmente del Dios cristiano. No les interesa mucho negar la existencia de otros credos, de otros cultos. Única y exclusivamente sus ataques son contra Jesucristo, contra la Iglesia Católica, contra Dios Padre, contra la Biblia. Pues hoy lo que vamos a ver es que, pues para hacer esto más claro, más evidente, vamos a hablar sobre los pederastas que han sido ateos. Y de hecho, en su mayoría, los pederastas han sido ateos. No cristianos, no católicos. El ateísmo, como credo, pues facilita esta clase de conductas. Y unos dirán, es que el ateísmo es un credo, pero un credo individual, por tanto no habría una responsabilidad colectiva. Pues la verdad de las cosas es que sí existen sectas que profesan el ateísmo, algo que se ha intentado ocultar por todos los medios. Por ejemplo, tenemos la Iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey. Oficialmente es atea. Incluso reclaman que ellos no creen en Satanás. Esa es una secta atea. El Templo de Satán, que actualmente está pidiendo su reconocimiento oficial en Chile y ha logrado reconocimiento como asociación religiosa en los Estados Unidos de Norteamérica, e incluso quieren formar parte de asociaciones que colaboran en la enseñanza o en la educación pública. Esto porque pues Estados Unidos, que tiene una constitución masónica, establece erróneamente que el culto a Satán o que el ateísmo vendría a ser una religión, y por tanto, si es una religión, pues estaría protegida por lo que se denomina equivocadamente libertad religiosa, que quiere decir que ellos pueden realizar sus asesinatos rituales, vender droga, si lo consideran como parte de su culto. A esto hemos llegado. La otra
la otra organización que es atea es la Cienciología. Esta secta, a la que pertenecen personalidades muy influyentes, anticristianas, como el actor estadounidense Tom Cruise, Will Smith, John Travolta, es una secta que es oficialmente atea. Porque pues no tiene ninguna explicación del origen del universo, no tiene pues ninguna explicación sobre por qué existen las cosas, simplemente dice que la humanidad está esclavizada por fuerzas extraterrestres, aunque se escuche así de absurdo, pues es un credo ateo. Converge con el ateísmo. Y también tenemos a la organización American Atheist. Ellos son los americanos ateos, una asociación que agrupa a la mayoría de los ateos, que, contrario a lo que muchos pensarían, no son científicos la mayoría de los pensadores ateos o las personalidades ateas. Entonces, todas estas organizaciones, que son oficialmente ateas, nunca han pedido perdón por los muchos abusos sexuales que han practicado personas que tienen el credo del ateísmo. Vamos a ver, por ejemplo, los siguientes casos. Iniciamos con el caso del director de cine Roman Polanski. Él es ateo, fue denunciado por cometer abusos sexuales y huyó del país donde fue acusado. Hasta la fecha no ha sido procesado. Roman Polanski es reconocido por películas que son anticristianas y en las que se evoca a Satán, siendo que él decía ser ateo. Él habla de películas, hablar de Roman Polanski pues es hablar de películas satánicas como El bebé de Rosemary, que en realidad es el hijo de Satán, pero le puso ese nombre para disimular un poco el contenido de su película. Es una película muy famosa en el cine de terror, por cierto. También tenemos la película El pianista, igualmente de Roman Polanski. Nunca hemos escuchado que ningún ateo pida perdón por que Roman Polanski es ateo y cometió abuso de menores. También tenemos el caso de la autora feminista Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, amante del filósofo ateo Jean-Paul Sartre. Ella escribió una carta a favor de un grupo de pederastas diciendo que no era un delito tan grave y solicitando que ya se fuera más tolerante con las relaciones entre adultos y menores de edad. Ella, atea, tampoco hemos escuchado que se pida perdón por esa semejante posición de burlarse de las víctimas. Otro caso de un intelectual ateo y también agresor sexual de niños, es el caso del escritor marxista cultural, algunos dicen, Michel Foucault, un autor francés. El filósofo ateo que además era comunista, homosexual y activista a favor de las relaciones de adultos con menores de edad, o sea, un pedófilo. Como el ateísmo es un credo, pues vamos a documentar en esta ocasión muchos de los agresores sexuales como Foucault y el hecho de que las organizaciones ateas no han pedido perdón por los muchos abusos que tienen en su lista, tienen en su historia sus adeptos. Recuérdese que en la Iglesia Católica, cuando se han reportado casos de abuso sexual, pues han sido condenados por la autoridad eclesiástica, han sido procesados por la autoridad eclesiástica, han sido removidos por el Papa Francisco. El Papa Francisco ha pedido perdón por esta situación. Pero una situación similar, pues no la encontramos. No la encontramos en el caso de los ateos. Parece ser que pedir disculpas, pedir perdón, no es una característica del ateísmo. El ateísmo intenta demonizar a los cultos, concretamente al cristianismo, para presentarse como moralmente superior, pero no encontramos nada de esto. Y lo que sí encontramos es que en la sociedad ha proliferado el abuso contra los menores de edad y otras formas de abuso sexual. Y no es particular de la Iglesia Católica, pero los grandes poderosos, los satanistas, los masones, los ateos, los cienciólogos, los judíos, han tratado de promocionar que los abusos sexuales únicamente existen dentro de la Iglesia Católica.
Usted puede buscar en cualquier buscador de internet y todos estos casos que yo estoy comentando de ateos pederastas, no los encontrará unidos, es más, no los encontrará, porque se ha establecido que sea así, que no se puedan encontrar estos casos. Bueno, nuestro siguiente caso, nuestro siguiente ejemplo es la política española Irene Montero, quien dijo abiertamente que ella está a favor de las relaciones sexuales entre adultos y niños, siempre y cuando los niños las consientan. Lo cual es completamente absurdo porque pues un niño no tiene edad para votar, no tiene edad para comprar alcohol, no tiene edad para comprar cigarrillos, pero sí va a tener edad para tener relaciones sexuales con adultos. Irene Montero, por cierto, es una política de extrema izquierda, amiga del partido Morena en México. Ella es líder del partido Podemos y es esposa o amante, no sé en qué condición esté, del político comunista Pablo Iglesias. Ahora intentan negar por todos los medios que ellos no han propuesto tal cosa, pero el video es perfectamente claro. Es perfectamente contundente que ella dijo que las niñas, los niños y les niñes, porque dice que hay niños sin un sexo definido, que hay niños no binarios, que ellos tienen derecho de elegir con quién quieren tener relaciones. Un adulto, pues dice que es derecho de su libertad sexual. Palabras de una mujer que es atea, públicamente y bien reconocido su militancia por el ateísmo. También tenemos el caso de la judía atea, o sea, ella es de origen israelí, búlgaro-lituano, pero ella públicamente ha dicho que es atea. Claudia Sheinbaum Pardo, del partido narcotraficante Morena. Ella, pues en varias ocasiones ha dicho que su interés es que los niños puedan elegir su nombre aunque sea del sexo contrario. Dice que ella, por ejemplo, en la Ciudad de México promovió reformas para que los niños puedan declararse mujeres y las niñas puedan declararse hombres. Y sin el consentimiento de sus padres decir, por ejemplo, una niña que se llame Ivette, que diga que ahora se llama Juan. Así de fácil. Eso lo estableció Claudia Sheinbaum y eso es una forma de agresión infantil. Claudia Sheinbaum también en su discurso incorpora que existen infancias transexuales. Con lo cual, pues Claudia Sheinbaum impulsa la sexualización de los niños para el deleite de los pederastas. Por tanto, pues podemos considerar que Claudia Sheinbaum es atea y no ve ningún problema en promover la homosexualidad o la sexualización de los niños. Previamente, su compañero, que también lo odia o tienen un problema por ahí, Marcelo Ebrard Casaubon, quien también es ateo y masón como Claudia Sheinbaum, pues también ha promovido la liberalización sexual de los niños o la sexualización de los niños a través de Tu futuro en libertad, un libro que él publicó en la Ciudad de México, Tu acceso al placer. Tenemos otro caso. No solamente tenemos casos de políticos. Está el caso también del actor Kevin Spacey, actor que es reconocido por ser ateo y que fue acusado de abuso sexual por muchos hombres y menores de edad. O sea, varones menores de edad. O sea, es homosexual y también agresor infantil. Kevin Spacey. Aunque muchos dirán que no se le ha logrado acreditar nada, bueno, pues es que los delitos pasó el tiempo como para que se puedan acreditar con otra clase de pruebas, pero las denuncias no van a ser ociosas. Sobre todo considerando que Kevin Spacey es una persona tan poderosa, no podemos decir que no le creemos a los denunciantes. Los denunciantes han sido víctimas de una persecución política, víctimas de muchos ataques. Imagínense todo el poder que tiene un actor como Kevin Spacey. Tenemos el caso de otro agresor de infantes, Dominique Strauss-Kahn. Dominique Strauss-Kahn fue el poderoso director del Fondo Monetario Internacional. Oficialmente se declara socialista, anticristiano, masón y judío. Podemos decir que en cierta forma entonces es ateo, ¿no? Porque pues si está totalmente en contra de creer en el Dios cristiano, bueno, pues es una forma de ateísmo. Dominique Strauss-Kahn pues sostuvo relaciones sexuales con menores de edad y después dijo que no sabía nada, pero tal es que sí sabía que tuvo que renunciar a su cargo frente al Fondo Monetario Internacional. Así que pues no hay dudas de que es otro caso de un ateo o un anticristiano que tuvo un escándalo de pedofilia.
También tenemos el caso del académico Alfred C. Kinsey. Él era un entomólogo, es decir, una persona que se dedica al estudio de los insectos. Declarado públicamente ateo, se hizo famoso por el llamado estudio de Kinsey. El estudio de Kinsey pues estableció que todas las personas serían homosexuales potenciales. Este estudio no tiene ningún sustento porque se hizo en cárceles masculinas. Entonces, pues en una cárcel donde solamente hay hombres, se dice que es más común ver esta clase de relaciones sexuales de personas del mismo sexo y de abuso. Muchas son relaciones de abuso. Entonces, Alfred Kinsey lo que se denuncia es que él pagaba a agresores infantiles porque para sus estudios era fundamental saber si de esta forma pues había más proliferación de personas con tendencias homosexuales. Y por eso también lo incluimos aquí. Una persona atea, sin escrúpulos, parece ser que ese es el distintivo, al ser el ateísmo un credo que no establece ninguna base moral, ninguna exigencia moral, pues es comprensible que Alfred Kinsey pagara a agresores de infantes para realizar sus experimentaciones de campo, ¿no? Para tratar de reproducir una conducta de agresión y ver cuál era el resultado en la conducta sexual de los menores, que obviamente, pues ante un trauma así, el desarrollo sexual de los menores tenía graves problemas. Otro que también encontramos en esta lista es Hugh Hefner. Hugh Hefner. El ateo, dueño de la revista del Conejo, Playboy, promotor de pornografía sobre todo para hombres y del nudismo comercial. Fue denunciado por abusar de 2 gemelas menores de edad. Eso es algo que probablemente no se cuenta mucho, pero es el caso de Hefner. Abusó de 2 gemelas cuando tenían 19 años de edad. En Estados Unidos la mayoría de edad es a los 19 años. Por tanto, pues se cuenta también entre los muchos casos de ateos que han cometido abuso sexual. Hugh Hefner. Vamos con otro caso. Este caso es muy emblemático porque incluso su obra se convirtió en una obra de culto. Es el caso del escritor nacionalizado estadounidense, pero bueno, ruso, de origen ruso, Vladimir Nabokov. El autor de la novela pederasta Lolita, el 18 de agosto de 1958 es cuando publica esta obra que se convirtió en la novela de culto de todos los que promueven las relaciones sexuales con menores de edad. El señor, pues también era ateo. Vladimir Nabokov era ateo y escribió esos libros. Encontramos también el caso de otro ateo pederasta, es el caso de Arthur C. Clarke, famosísimo escritor de ciencia ficción, ateo, vinculado al director de cine de origen judío también ateo, Stanley Kubrick, quien llevó al cine su novela titulada Odisea 2001. A finales de la década de los 90, Arthur C. Clarke, autor de Odisea 2001, entre muchos otros libros de ciencia ficción, reconoció públicamente que era pederasta y que en la India se dedicó a utilizar su dinero para pagarle a menores de edad para que sostuvieran relaciones sexuales con él. Aseguró que no les había ocasionado ningún daño y que el hecho de que fueran adolescentes ya le justificaba poder sostener relaciones sexuales con ellos. Además, se enojó de que pues en Occidente se vean mal esa clase de relaciones. Totalmente inmoral, totalmente cínico, Arthur C. Clarke. Y eso no frenó que los reyes de Inglaterra le concedieran un título nobiliario. También encontramos el caso de Will Smith, famosísimo actor de cine y televisión, oficialmente ateo, pero pues como parte de la secta de la cienciología, pues es también un ateo. Will Smith forma parte también de la cienciología, si bien no lo expresa tan públicamente como es el caso de Tom Cruise o de John Travolta. Will Smith ha sido señalado por su mala conducta por muchas personas cercanas a él, la cual intentó ocultar, una mala conducta sexual.
denunciada por sus hijos, denunciada por sus amigos, por personas que estuvieron en sus fiestas, que incluso las han definido como fiestas Illuminati por toda la depravación sexual que hay en ellas. Sus hijos han dicho que las conductas sexuales de su padre son demasiado escandalosas. También existen los pederastas que dicen ser católicos o cristianos, pero de todas formas no practican ninguna de las enseñanzas del catolicismo, no asisten a misa, no se confiesan, pues no son particularmente adeptos, ¿no? Por tanto, podemos decir, y apoyan el aborto y las uniones del mismo sexo, por tanto están en excomunión, ya no se pueden considerar personas católicas. Eso es una cosa que tengo que mencionar para excluir a otros personajes como Jimmy Savile, que fue hallado cometiendo abuso de menores, pero que se trató de decir que él era católico. En su vida nunca expresó nada que fuera católico. El hecho de que estuviera bautizado o registrado como católico no lo hace católico. En cambio, en el caso de estos ateos, son plenamente reconocidos por su ateísmo, pero también porque cometieron abusos sexuales infantiles. Y no escuchamos nunca a los medios de comunicación diciendo otro caso de pedofilia en la secta o en el credo del ateísmo. Nunca hemos escuchado una objetiva presentación de esa forma. Vamos con nuestro siguiente caso. En serio, son muchísimos los casos de ateos que han abusado sexualmente de menores. Y nunca hemos escuchado que la Iglesia de Satán, que es una secta del ateísmo, pida perdón. Nunca hemos escuchado que pida perdón por los muchos abusos sexuales que han cometido ateos, miembros de su credo, miembros de su congregación o de su grupo filosófico. Bueno, el otro caso es el de el masón, ateo, judío, británico pederasta, Charles Chaplin, reconocido por ser un actor de comedia del cine mudo. La primera de sus víctimas fue Mildred Harris, quien tenía 16 años de edad cuando la embarazó. Él tenía ya 29 años de edad y por tanto pues lo consideramos aquí como abuso infantil. No solamente fue el caso de Mildred, también está el caso de su otra esposa menor de edad, Lita, y bueno, podemos así hablar de muchos casos de abusos infantiles cometidos por Charles Chaplin. Vamos con nuestro siguiente caso, otro ateo que agredió sexualmente menores. Es el caso de Woody Allen, el actor ateo de origen judío estadounidense, denunciado por abuso sexual infantil por su hijastra. Vamos con otro caso. Carlos Monsiváis, ateo y homosexual. Él como tal no tenemos conocimiento de que haya agredido sexualmente hombres, pero sí sabemos que defendía a la secta pederasta Luz del Mundo. Y ya era un tiempo en el que se conocía perfectamente que el líder de la secta, los Joaquín, habían cometido abuso sexual de menores. Bueno, pues a Carlos Monsiváis no le importaba y decía que la secta pederasta Luz del Mundo tenía que existir, que porque se tenía que tener la libertad religiosa que garantiza la Constitución mexicana. Se le dijo una y otra vez que esa secta se dedica a depredar menores, a hacer pornografía con menores. No le importó para nada al líder de izquierda, al intelectual de izquierda, Carlos Monsiváis, ateo y homosexual. Y era algo bien extraño, ¿no? Porque Monsiváis tenía tanto odio contra la Iglesia Católica que decía que la Luz del Mundo tenía que existir, porque, como lo dijo en varios artículos, sostenía que México se decía laico, pero que en los hechos no era una sociedad laica porque se le daba privilegios como de religión oficial al catolicismo. Entonces él insistía en que tenían que seguir proliferando sectas aunque fueran pederastas, porque es la libertad religiosa. Y esas eran la clase de cosas tan absurdas que sostenía un personaje como Carlos Monsiváis en México. Vamos con nuestro siguiente caso. Bueno, está el caso de Tom Hanks, un muy reconocido actor estadounidense que fue denunciado por abuso sexual por una mujer llamada Sarah Ruth Ashcraft. Empezó a hacer una serie de denuncias a través de su cuenta de Twitter
Y nosotros pues tenemos que creerle, porque no cualquier persona se expone a enfrentarse a alguien tan poderoso como Tom Hanks, que pudiera hacerle mucho daño. ¿Tom Hanks es ateo? Pues fíjense que no. Oficialmente se diría que él es cristiano griego ortodoxo. Pero no importa lo que diga él, sino lo que hace en su carrera, lo que nos lleva a pensar que él es ateo, o que al menos es anticristiano, que es una forma de ateísmo el anticristianismo, porque dice, pues yo no creo en Dios, no tengo por qué tener ningún respeto por la Iglesia Católica. Tom Hanks ha protagonizado películas como Ángeles y Demonios o como El Código Da Vinci, donde blasfema contra Cristo diciendo que él sostenía relaciones sexuales con María Magdalena y que tuvo descendencia. Tom Hanks es, por tanto, una persona muy ligada a la masonería. Es una persona con mucho poder y un privilegiado de el mundo que pues se torna cada vez más anticristiano, o de las instituciones que predican un mensaje anticristiano. Un mensaje puede ser antiteísta o ateo, ¿no? Entonces, o anticristiano. Y entonces encontramos que Tom Hanks es denunciado por abuso de menores. Bueno, las cosas que dice Sarah Ruth Ashcraft incluso pueden considerarse peores, porque no solamente le está acusando de abuso infantil, le está acusando de asesinatos rituales y de cosas muy extrañas, prácticamente de satanismo. Como sea, Tom Hanks es un actor muy reconocido y además un mentiroso, porque en tanto dice, lo que sí está confirmado, ¿no? Dice ser cristiano ortodoxo, pero ofende una y otra vez a Cristo. Entonces como que dices, pero tu credo, ¿a poco tu credo dice que puedes decir toda esta clase de cosas? ¿Puedes ser tan blasfemo? Lo importante también es que muchos de estos ateos, muchas de estas personas, para engañar, nunca expresan una posición religiosa clara. Es como lo que les comentaba en un programa de hace unos días, ¿no? En un artículo, en el que hablamos, por ejemplo, del satanismo que hay en las bandas de metal. Metal industrial, metal pesado, metal en todas sus variantes, es satánico. Cruces invertidas, pentagramas invertidos que simbolizan a Satán, la cabeza del macho cabrío. Encontramos nombres y símbolos blasfemos en las bandas. Es un género satánico, plenamente reconocido. Pero ellos, astutamente, nunca lo dicen públicamente. Hay sectas que sí se declaran abiertamente satanistas, pero no lo dicen públicamente. Entonces pareciera que la gente que es distraída de conciencia, por el hecho de que estas personas en una entrevista nunca han dicho, sí, yo soy satanista, yo adoro a Satán, pues pareciera que como que se les pasa por alto. Me di cuenta porque cuando presenté ese artículo, haciendo una extensa memoria de los símbolos satánicos en las bandas de metal, o los mensajes blasfemos en las bandas de metal, que prueban, aunque ellos no lo digan públicamente, que son satanistas, hubo mucha polémica en decir, no, es que ellos no son satanistas, es que esa es una creencia que tú estás diciendo, es una calumnia. Pues si lo estoy viendo. Utilizan también mucho la cifra del 666, que es el número de la bestia. Les gusta mucho representar en sus videos musicales que están en un altar vestidos de demonios, cantando blasfemias. Pues todo eso son símbolos del satanismo, todo eso es un ritual satánico. Así que hay mucha resistencia, hay mucho negacionismo, pero lo que se ve, pues no se juzga. Vamos con nuestro siguiente caso de un ateo agrediendo sexualmente menores. Es el caso del empresario, el exitosísimo empresario Walter Elias Disney, masón y ateo, fundador de aquella corporación que lleva su nombre, creador de Mickey Mouse. Recordado sobre todo por su empresa de dibujos animados, menos recordado por los abusos sexuales infantiles que practicó contra el actor Bobby Driscoll y contra un joven llamado Ralph Ferguson, el cual lo denunció porque le pagó dinero para que sostuviera relaciones sexuales con él. Walter Elias Disney era masón y ateo. Y también
un depredador infantil. Su empresa, que factura más de 83.74 billones de dólares, con esa cifra de dinero tiene el poder de ocultar los abusos de su fundador. Tiene el poder de censurar a aquellos que denuncian sus abusos. Pero esto está plenamente confirmado en los tribunales de Estados Unidos. Lo que sí ocurre es que esta clase de verdades pues están muy limitadas. En los medios de comunicación nunca se ha dicho de los actos de abuso sexual de Disney. Actualmente la corporación, bueno, él ya murió hace muchos años, pero actualmente la corporación sigue sexualizando a los niños. Así que bueno, pues tenemos el caso de otro ateo, por cierto también masón, que fue un agresor o un depredador infantil. Vamos con nuestro siguiente caso y nótese, lo repito, la Iglesia de Satán, que es oficialmente atea, la Cienciología, que también es atea, y American Atheist, que es la Asociación Universal de los Ateos, no han pedido perdón por todos estos casos de abuso infantil cometidos por personas que sostenían el credo del ateísmo. También tenemos el caso de Clement Freud. Clement Freud, nieto del psicoanalista Sigmund Freud, pues en un documental pudieron denunciar que él era un depredador de infantes. Él era ateo también como su abuelo. Sigmund Freud también era ateo. Y aunque esta lista pudiera seguir, pudiéramos hablar de más y más agresores infantiles, depredadores sexuales infantiles que son ateos, vamos a dejarlo por el momento aquí y comentar que también hay otros ateos que cometieron delitos graves, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del físico nuclear Frank Oppenheimer. Él era ateo y trabajó en el proyecto Manhattan para el desarrollo de la bomba atómica. Todos entendemos que es muy grave abusar sexualmente de un menor, pero peor que eso sería asesinarlo. Y resulta ser que él con la bomba atómica asesinó a miles de niños en la detonación de esa arma de destrucción masiva. Entonces, decir que el ateísmo es un credo que es más moral, más justo que el cristianismo, pues no. Y además hay que recordar algo, si el ateísmo es el credo de estas personas, es un credo que no les exige prácticamente nada en cuanto a moralidad, en tanto que el cristianismo condena abiertamente, condena e incluso castigaba con pena de muerte el abuso sexual infantil. Solo que pues ahora ya no existen las leyes que permitan que los pederastas sean castigados de esa forma. Que ahora es muy escandaloso porque los que intentan defender esta clase de relaciones dicen que aquellos que sostienen que la pena de muerte debería de aplicársele a los agresores sexuales de niños, lo que en realidad están pidiendo es ejecutar a los homosexuales, lo cual no tiene ninguna relación, pero hay personas en los medios de comunicación que se esfuerzan en distorsionar las cosas para decir que determinado partido, determinada organización está promoviendo el privar de la vida a las personas homosexuales. Pues yo creo que eso también puede tener graves consecuencias, ese discurso falso, porque están diciendo prácticamente que todas las personas gay pues estarían también practicando el abuso infantil. Intentan distorsionar el discurso. No hay nada de honestidad en cuanto se habla de esta clase de temas por personas que tienen una militancia anticristiana. Y bueno, ese es nuestro tema del día. Espero que les haya gustado y vamos a pasar ahora con las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Les pido que me dejen su comentario si conocen más ateos que hayan cometido agresiones sexuales, pues coméntenlos para que los incluya en la lista y de esa forma vamos a desmitificar pues toda esta serie de prejuicios que intenta criminalizar a la Iglesia Católica como una secta de sacerdotes pederastas. El problema de los abusos sexuales infantiles es un problema que se encuentra muy extendido en toda la sociedad actual, la sociedad moderna.
no es un asunto de la Iglesia Católica en particular. Lo que sí es notorio es que los medios de comunicación intentan darle una difusión masiva e incluso repetitiva o redundante a los casos que se han encontrado dentro de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Pues para desacreditar precisamente el credo cristiano. Regresamos. Bueno, vamos a iniciar con el periódico más importante, con el periódico Universal. El Universal, el gran diario de México, tiene en su portada: la ayuda llega en lanchas a Valle de Chalco. Se cumplen hoy, dice él, 20 días, en realidad yo tengo registro que son 22 días, de las lluvias que provocaron inundaciones en las colonias Culturas y Jacalones 2, que aún siguen bajo aguas negras, que ocasionan pues múltiples enfermedades. Voluntarios llevan víveres y trasladan en lanchas a los damnificados. También fue habilitado un albergue para las personas que no han podido regresar a sus hogares. Quienes lo hacen solo encuentran destrucción. El ejército ha colocado diques en las casas, pero esto no ha sido suficiente para evitar que haya pérdidas patrimoniales millonarias. Pues la ayuda del gobierno de López Obrador no se hace presente. López Obrador está desaparecido. Y también hay que destacar que el gobierno de la morenista Delfina Gómez mantiene suspendida la construcción del colector Solidaridad, importante obra pública que podría drenar fácilmente estas aguas, pero que Delfina Gómez pues no quiso construir. Se ha viralizado en redes sociales el video en el que aparece Delfina Gómez y un ciudadano que le reclama que él cometió delitos electorales a favor de Morena, compró votos a favor de Morena con sus compañeros de trabajo, y que ahora está muy decepcionado porque Morena no hace nada. Incluso refirió que el PRI, que era más rata que ustedes, o sea, le dijo que eran más ladrones que Morena, según él, que por lo menos sí drenaban las aguas negras, y que los gobiernos de Morena no hacen absolutamente nada. Llamó mucho la atención la confesión de ese hombre, que pues parece estar pagando haber cometido algo que no es tampoco correcto, ¿no? Comprar votos a favor de Morena en 2018, él reconoció. Bueno, el titular principal del periódico El Universal es: Gobierno desconoce paro de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y amenaza con despidos masivos. No puede hacerlo porque el derecho de huelga pues es también un derecho laboral. Y a pesar de que López Obrador está intentando destruir el Poder Judicial de la Federación y acabar con los derechos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pues esto no se resuelve así, no se resuelve con un decretazo. Asegura que la suspensión de actividades de trabajadores del Poder Judicial es ilegal, ya que la Judicatura incurrió en irregularidades al dar a conocer la declaratoria. Pues es que esta es una manifestación ciudadana, o sea, lo que quiere hacer López Obrador es dejar sin trabajo a miles de personas y dejar a todo México sin poder judicial. Por eso es que la gente ha tomado esta medida. Ante acciones extremas del presidente, pues también hay una respuesta fuerte, también tiene que haber una respuesta fuerte, extrema, coordinada por parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Ahora vemos que pues López Obrador se ha vuelto el enemigo de los derechos de los ciudadanos. La Secretaría de Hacienda emitió un documento en el que indica que la suspensión de labores de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación en esta protesta por la antirreforma judicial la consideran ellos ilegal y pide al Consejo de la Judicatura que deje de pagar los salarios de los manifestantes y que destituya a quienes se mantengan en el paro nacional. Ahí tienen ya las amenazas de represión de López Obrador, cuando él en su discurso de la mañanera del día de ayer, 21 de agosto, decía que los ciudadanos tenían todo el derecho de manifestarse.
Pues no es cierto, él está tratando de buscar socavar, destruir los derechos de la libre manifestación pacífica. Argumentan que la judicatura incurrió en irregularidades al emitir la circular en la que dio a dar a conocer este paro de trabajo, paro laboral, del Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos. No explica exactamente cuál es esa falta, pero todos vimos cómo pues se consultó a los jueces, quienes mayoritariamente se manifestaron a favor de hacer este paro. Tardía la reacción de la iniciativa privada a la supermayoría de Morena y la reforma. Critican. Esta es una nota de Ivette Saldaña. Sí, ciertamente yo también creo que es algo tardío. Hemos estado escuchando cómo comienza a manifestarse en contra de esta terrible reforma y en contra de tener la sobrerepresentación para destruir la Constitución, que eso es lo que está impulsando Morena. Hemos visto que se tardaron muchísimo en reaccionar el Consejo Coordinador Empresarial. ¿Es tarde para esto? No. Yo creo que todavía es momento de manifestarse. Pero debieron de manifestarse en contra de estas reformas, por ejemplo, cuando se reunieron con Claudia Sheinbaum. No debieron de darle su apoyo a Claudia Sheinbaum. No debieron reunirse con Claudia Sheinbaum. Otros dirán que se reunieron con ella para tratar de negociar y que el resultado no ha sido el que esperaban. Pero ya es tarde, consideran algunos. Dice, la respuesta de la iniciativa privada a la sobrerepresentación de Morena y partidos aliados en el legislativo y la reforma judicial llega tarde. Luego de haber mantenido una postura completamente omisa, complaciente, dice, criticaron expresidentes de organismos empresariales. O sea, la crítica viene de personas que ocuparon ese cargo en otros gobiernos. Los amagos, la exhibición y la persecución, dice, la precaución, perdón. Los amagos, la exhibición y persecución que todas las mañanas hizo el presidente López Obrador contra los que opinaran distinto, debió de ser condenada, dice, por los representantes de la Coparmex, por los representantes del Consejo Coordinador Empresarial. Así lo denunció el expresidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos Walter. Para el ex titular de la Coparmex, otro personaje que es el ex titular de la Canacintra, Enoch Castellanos, la representación empresarial perdieron el respeto y la legitimidad desde que aceptaron participar en eventos como la rifa del avión presidencial, que sabíamos que era un engaño. Sí, tiene mucho de razón Enoch Castellanos y Gustavo de Hoyos Walter sobre que ahora los del Consejo Coordinador Empresarial reclaman que es gravísimo que López Obrador quiera destruir el Poder Judicial, pero ¿por qué todos los años previos apoyaron otros delitos que cometía? ¿Por qué lo apoyaron? ¿Por qué lo permitieron? ¿Por qué no quisieron confrontarlo? ¿Por qué nunca hubo una respuesta clara? Ahora dicen que es tarde, pues vamos a ver. El caso de Santiago Krill presenta una columna de opinión, dice, la discusión sobre el reparto de los plurinominales no puede ser solo en torno a reglas electorales. Hay que saber si violenta derechos humanos. Pues claro que violenta derechos humanos porque tendría una mayoría con la cual no se toma en cuenta nada a las minorías. Y el dólar estadounidense frente al peso mexicano se disparó. Está por encima de los 19 pesos con 79 centavos, en gran parte, en gran medida, por precisamente esta reforma antijudicial, que ya se denuncia que también viola el Tratado de Libre Comercio América del Norte, ahora llamado TEMEC. La Fiscalía General de la República dice que localizó el lugar donde secuestraron al Mayo Zambada y donde ocurrió el asesinato de Héctor Melesio Cue, que tenía una rivalidad, un enfrentamiento con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Dice que deja a un lado el video. Pues sí, pero si ese video es falso, entonces tiene que procesarse a la fiscal de Sinaloa.
y la versión de la Fiscalía de Sinaloa, que indicaba que había sido asesinado en una gasolinera durante la noche, pues no, ese video quién sabe dónde lo tomaron, puede ser un montaje. Alista solicitud de orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López por el delito de secuestro y traición a la patria. O sea, la Fiscalía General de la República, la fiscalía controlada por López Obrador, sigue insistiendo que haber detenido a un criminal, a un multiasesino, como es el caso de Ismael El Mayo Zambada, que es traición a la patria. O sea, para López Obrador fue traición a la patria detener a ese criminal. Supongo que porque el Mayo Zambada fue uno de los principales patrocinadores de su campaña. Supongo que eso es lo que le molesta. Y quieren considerar a Joaquín Guzmán López traidor a la patria por detener al líder del grupo criminal más peligroso de México, el Cártel de Sinaloa. ¿Cuándo se había visto una defensa tan activa de un presidente, de un líder criminal? Bueno, el subcomandante Marcos, bueno, ahora dice que es capitán Marcos, que es un ateo comunista, que es el autor de la masacre de Acteal, pues tuvo un comentario acerca de el gobierno de López Obrador. Dice, Andrés Manuel López Obrador tuvo el autoritarismo de Díaz Ordaz, la demagogia corrupta de López Portillo, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, yo le diría al subcomandante Marcos, ¿por qué antes apoyabas a López Obrador y ahora dices todo esto? Si bien se sabía que, por ejemplo, aún después de que se le acusa tanto a Díaz Ordaz de el tiroteo de la Plaza Tlatelolco de 1968, pues López Obrador estaba en el PRI, no le importó nada, él quería hacer carrera política y estuvo en el PRI. La demagogia corrupta de López Portillo, pues sí, es peor que López Portillo. López Portillo también hacía rituales, ¿no? También hacía rituales de brujería indigenista, como López Obrador. Y era un demagogo igual, que decía que iba a haber mucha abundancia. O a cada rato convocaba marchas a su favor. También se apellidaba López, ¿no? Qué coincidencia. La perversidad de Carlos Salinas de Gortari. Pues yo creo que López Obrador es más perverso, ¿no? Porque por lo menos con Carlos Salinas de Gortari funcionaban medianamente los sistemas de salud y había medicinas. Y ahora es un completo desabasto, creó una inhumana megafarmacia en el municipio de Huehuetoca, Estado de México, que no sirve absolutamente para nada. Entonces, pues sí, la frase del día del subcomandante Marcos, del capitán Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, quien pues mantuvo secuestrados indígenas, pero pues ya también le llegó a él su hora porque los narcotraficantes también ya llegaron a molestarlo a él. Llegaron a molestar a los integrantes del grupo EZLN. Pues en este país parece que hay mucha anarquía, parece que cada quien es malo a su modo, y ya cuando ven que un sujeto más malo que ellos perjudica, entonces pues que yo no condeno esta crítica. Yo creo que está muy bien lo que dice el capitán Marcos, pero recordar cuando él hablaba a favor de López Obrador. Todavía antes de las elecciones de 2018, el hoy desmemoriado comandante Marcos o capitán Marcos decía que el sistema capitalista no iba a permitir que alguien como López Obrador llegara a la presidencia, y que si llegaba que lo iban a contrarrestar. Pues hoy se demuestra que en realidad el problema no era el sistema capitalista, sino el opresor López Obrador, que es plenamente un socialista, un chavista. La mayoría de los gobiernos socialistas y chavistas, como el de López Obrador, se dedican a robar los recursos de un país y regalárselos a Cuba, que es una forma de pagar favores por utilizar la marca del socialismo. El periódico Excelsior tiene en su portada "Aspiran a ser repartidores". En el último año, 1 de cada 6 personas en México ha considerado trabajar como repartidor de comida, porque no necesitan grandes estudios, porque les gusta estar en la calle, porque les gusta tener una motocicleta y repartir comida. Bueno, dicen que esto es malo porque cada vez las expectativas son más bajas, cada vez menos personas persiguen cosas complejas, carreras complejas, carreras que tengan una aportación intelectual o desarrollo cultural. Pues no, la gente ya aspira muy poco a tener un poquito de dinero para medio sobrevivir
es lo que ahora está abundando. En el último año, 1 de cada 6 personas aspira a repartir comida por aplicación móvil. Juzgados federales suspenden labores ante paro, aceleran la reforma judicial. A ver, vamos a revisar algo porque me parece que esta no es la portada del día de hoy. Me parece que esta no es la portada de Excelsior en este día. Vamos a dejar ahorita un poquito Excelsior en lo que encontramos la otra y nos pasamos al órgano de propaganda de López Obrador, el diario La Jornada, que dice: los 5 consejeros de la Comisión de Prerrogativas del INE avalan proyecto por unanimidad. Le dan una mayoría calificada a Morena para destruir la Constitución. Lo celebra el periódico La Jornada. Luego de 3 semanas, el nivel de aguas negras no cede en Chalco. Lo reconoce incluso ese órgano de propaganda de López Obrador. Urge López Obrador a la ministra presidente Norma Lucía Piña resolver expedientes sobre adeudo fiscal. Como que López Obrador intenta decir que en estos adeudos fiscales Norma Piña está a favor de la corrupción de los empresarios. Recordar que López Obrador es el que puede cobrar todos esos adeudos fiscales, pero selectivamente no lo cobra a los empresarios corruptos que le favorecen. No le cobra todos los impuestos que debe Carlos Slim. Ataca, por ejemplo, a Ricardo Salinas Pliego solamente porque lo criticó, porque ya no es su socio, porque ya no se lleva bien con él. No le cobra impuestos a Epigmenio Ibarra. No le cobra impuestos a la amante del narcotraficante Iván Archibaldo, Belinda, la cantante española Belinda. No le cobra todos los impuestos que debe. Así que hay unos que sí pueden adeudar fiscalmente y otros que no. Recibirán 745 millones más que el año pasado. Partidos políticos, 7.354 millones de pesos en 2025 para gastos ordinarios de partidos políticos. ¿Por qué creen que todos quieren crearse un partido político? ¿Por qué creen que existen abortos, como el caso de Jorge Álvarez Maínez, que es un ladrón y un homicida, porque él tuvo una responsabilidad plena en la muerte de las personas de San Pedro Garza, en un evento en el que el templete, por el viento, por las malas condiciones climáticas, se les vino encima y aplastó 9 personas? A él no le importó. Él quiso organizar su evento porque la misión que le encomendó López Obrador era robarle votos a la candidata a la presidencia, Xóchitl Gálvez. Así que bueno, pues ahí tenemos un caso, ¿no? Un caso de cómo es que los partidos políticos no hagan nada en beneficio del pueblo de México, se quedan con más de 7.354 millones de pesos. Lo que no destaca el periódico La Jornada es que en su mayoría estos miles de millones de pesos son para Morena. Lista orden de captura contra el Chapito que secuestró, dice la Fiscalía General de la República, que secuestró al Mayo Zambada. Para que vean todo el respaldo, todo el apoyo que da López Obrador a los grupos criminales de la droga. ¿Cómo es posible que secuestrara, dice él, al Mayo Zambada? Pues eso ya no es importante, ¿no? Muestra de que tu gobierno es incompetente, o sea que ni siquiera como organización criminal es eficiente, pues es que se llevan a tu principal colaborador, López Obrador. Eres muy mediocre en todos los aspectos. Ni siquiera como criminal eres bueno. Como gran dictador o dominador, pues no. Todo mundo se le está revelando. El periódico Milenio tiene en su portada: Claudia, la inversión aún más segura con el nuevo Poder Judicial. Dice la mentirosa Claudia Sheinbaum que quiere desaparecer el Poder Judicial para un día decir, bueno, pues te quito tus empresas y no puedes oponerte legalmente. Te quito todo tu patrimonio, todas tus cosas y nadie te va a ayudar porque ya no existe el Poder Judicial, porque con nuestra mayoría calificada otorgada por el INE podemos destruir y robar lo que queramos. Reprueba comunicados como el de Morgan Stanley, el banco estadounidense que también hace análisis de mercado y dice que no inviertan en México porque pues la desaparición del Poder Judicial hace esto tierra de nadie. México ya es tierra de nadie si se desaparece el Poder Judicial. Sheinbaum dice que atribuye esos comunicados, esas advertencias a sus inversionistas, hacia sus accionistas de Morgan Stanley, a que dice que están mal informados. O sea, esta señora que es una judía, comunista, atea, becaria de Rockefeller, por cierto, una señora que pues dice que estudió física, no es como tal una experta en finanzas,
dice que están mal informados nada más y nada menos que las instituciones más avanzadas en cuanto a conocimiento de mercado e inversiones. O sea, qué arrogancia la de una mediocre como Claudia Sheinbaum. Fiscalía General de la República concuerda con versión del Mayo Zambada sobre su plagio y va en contra del Chapito Jr. Bueno, ahora ya sabemos, ¿no? Ya sabemos por qué no es bueno denunciar a los narcotraficantes. Pues en el gobierno de López Obrador es traición a la patria que tú quieras detener a un narcotraficante. Académico planea esgrimir una ley pro tecnología en contra de Facebook. El demandante busca usar un software para que el usuario deje de seguir en automático a personas y grupos en Facebook. ¿Por qué? Bueno, pues porque las cuentas de Facebook ciertamente están condicionadas para que tengas que seguir políticos. De hecho, cualquier cuenta de redes sociales, no voy a dar nombres, pero hay muchas redes sociales que te obligan prácticamente a seguir políticos. O sea, para que se sigan engordando las cuentas, los números de seguidores o de interacciones que tiene o de vistas que tienen las publicaciones de determinadas personas. Pero pues si el académico hace eso, yo estoy pensando que se le acaba el negocio a Facebook, ¿no? Igualmente Facebook es un negocio, no es una institución de caridad. Y si lo que hace Facebook es vender publicidad, pues bueno, ahí estaría su negocio, sus ingresos, y ponerle algo así, pues podría ser un tanto polémico. Bueno, podría ser muy, muy costoso para Facebook. Recuérdese, por ejemplo, que los bloqueadores de publicidad ya están prohibidos para poder usar YouTube. YouTube no te permite tener bloqueadores de publicidad porque se entiende que YouTube tiene ingresos a través de esa publicidad. Y sin esa publicidad, pues ¿cómo podría subsistir? Ahí hay como algo. A lo mejor y lo que sí debería de hacerse es que no forzadamente tuviéramos que seguir a determinados personajes. Si tú dices no, pues ya que te dejen en no. Lo que ocurre es que muchas veces hay una excesiva publicidad que tú ves y en primera no vas a consumir nunca ese producto porque no te interesa, o no vas a seguir a esa persona porque no te interesa, pero de todos modos te ponen esa clase de publicidad, cuando debería de ponerte a lo mejor otra clase de publicidad que sí te puede interesar. Israel declara al grupo terrorista Hamas como erradicado, eliminado del paso de Rafah. El ministro de Defensa del Estado de Israel, Yoav Gallant, aseguró que la brigada de Hamas que operaba en Rafah, en la frontera con Egipto, ha sido completamente eliminado. Supongo que ahora ya no van a atacar Rafah. Con eso creo que ya es con lo que dicen que ya no van a atacar Rafah, yo supongo. Mientras tanto, se realizó una enorme multitudinaria protesta judía ultraortodoxa en Jerusalén contra la ley que les está obligando a hacer servicio militar. Los judíos ortodoxos, los más tradicionalistas, los que son seguidores en gran medida, pero no plenamente de la Torá, pues están opuestos contra el Estado de Israel y habitan en el Estado de Israel. Valle de Chalco, 0 pistas de partidas asociadas a reparticiones del colector Solidaridad. No hay dinero, o sea que Delfina Gómez sencillamente no asigna dinero al colector Solidaridad. Vamos con nuestra siguiente portada, es el periódico Reforma. Supongo que es del día de hoy. Dice este día, 22 de agosto de 2024, el periódico Reforma tiene como portada, bueno, varias cosas. Controla el narco la frontera sur. Grupos criminales se disputan el control del sur, ya saben, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación son los que se están peleando Chiapas, la frontera con Guatemala. Secuestran a niños de 12 años, se llevan a los niños de 12 años con propósitos desconocidos. Por eso es que muchas personas de Chiapas, cientos de personas, han huido a Guatemala. Han solicitado la protección del gobierno de Guatemala. ¿Cómo estarán de mal las cosas en México con López Obrador que los chiapanecos ya no quieren ir a Estados Unidos, ya prefieren hasta huir a Guatemala, pero no estar en México por las amenazas de los grupos criminales? Que no solamente les roban a los hijos,
los extorsionan y pueden privarlos de la vida si creen que son colaboradores del cártel rival. En la región, militares han sido blanco de ataques con armas de fuego y con drones. Poblaciones enteras son amenazadas para colaborar en los narcobloqueos que impidan el acceso a las fuerzas federales. Mientras tanto, pues el presidente López Obrador dice que no pasa nada, así habla, no pasa nada. Comunidades están convertidas en pueblos fantasma ya en el estado de Chiapas, mientras que en otras hay compras de pánico de comida, de gasolina, de papel de baño, de cereales. Los establecimientos comerciales, como saben que ya no hay ningún orden por parte del gobierno, han cerrado. Calles están desiertas, están cerradas, ya no son transitadas, son calles solitarias. Los narcobloqueos en la frontera con Guatemala y Chiapas son orquestados por 3 grupos criminales. Uno de ellos son los que se encuentran en Chicomucelo, escenario de confrontaciones entre los miembros del cártel de Chiapas y el cártel de Guatemala. Cártel de Chiapas y Guatemala se hacen llamar Cártel de Chiapas y Guatemala, integrado por desertores del cártel Jalisco Nueva Generación y del cártel de Sinaloa, que crearon mejor su propio cártel. Al menos otros 4 municipios, Ángel Albino Corzo, Motocintla, Frontera Comalapa y Amatenango, están también bajo el control de los grupos criminales de la droga, pero se reporta también violencia en el Porvenir, en Comalapa, en Mazapa de Madero, Bejucal, La Grandeza, Bellavista, Siltepec y La Concordia son algunos de los lugares que están también con mucha violencia por parte de estos grupos criminales de la droga. Preocupa a la iniciativa privada, pues los cambios que quiere López Obrador. Se pausa completamente las inversiones debido a la reforma judicial. Esa reforma judicial de hacerse nace muerta porque es inconstitucional ante el Tratado de Libre Comercio América del Norte. Pero esa reforma judicial, en serio, es algo muy, muy malo para todos nosotros. Terrible para todos nosotros. Le permite al presidente matar también a cualquier persona, secuestrar a cualquier persona, sin tener ningún recurso nosotros para defendernos. Es lo peor que nos está pasando. México se está convirtiendo en una tiranía que, no se podría prever, ¿verdad? Hace muchos años, hace por lo menos los años antes del sexenio de López Obrador, no hubiéramos pensado que eso fuera posible, ¿no? Que un régimen parecido al nazismo se estableciera en México. Es algo que estamos presenciando y es sorprendente, en el peor de los sentidos de la palabra. Frenan proyectos por más de $1,200 millones en Nuevo León y también en Jalisco por la reforma judicial de López Obrador. Esto también se puede entender que genera desempleo. La amenazante e inminente aprobación de una reforma judicial con la mayoría legislativa de Morena, que tendría el 73% del Congreso, pues es lo que está haciendo que las inversiones por millones de dólares no vengan a México o se estén retirando de México. A esto le dedica una amplias 2 columnas el periódico Reforma. Consultores y especialistas en inversiones pues no aconsejan invertir en México. Sergio Reséndez, director regional de Colliers, una firma especializada en bienes raíces industriales, señaló que los proyectos están detenidos, pues analizando qué es esa reforma. Dijo que los planes se pusieron en pausa para ver cómo avanza el tema de esta antirreforma judicial. Grave porque pues las personas más pobres se quedarán sin empleo. Confirma la Fiscalía General de la República, versión del Mayo Zambada, acusan de montaje a la Fiscalía del Estado de Sinaloa. Nubarrones.
Algunos indicadores económicos reflejan el nerviosismo de los mercados a final de este sexenio de López Obrador. Menos 3.42% depreciación del peso. El peso se cayó en un menos 3.42% en su valor. Otro es menos 2.35% el índice de industria de la construcción. La industria de la construcción de edificios, de casas, de fábricas, se cayó en un menos 2.35%. La confianza del consumidor se desplomó en un menos 0.86%. Las ventas al menudeo se desploman en un menos 0.50%. La gente no tiene dinero o los precios son muy altos y compran cada vez menos. Al menos han comprado 0.50% menos. También menos 0.13% el indicador de la actividad económica. La actividad económica también está deprimida en México. Menos 0.08% el consumo privado. Baja el consumo privado un 0.08%. Y el empleo en manufactura también decreció en un menos 0.6%. En tanto que lo que sí sube, y eso es malo, lo que sí subió en junio, julio y lo que va de agosto es la inflación. La inflación se incrementó en este mes de agosto un 1.05%, lo cual dice que está muy acelerada. Está muy acelerado el alza de los productos de primera necesidad, alimentos y cosas que se utilizan en la vida cotidiana. Pegan lluvias al poniente. Colonias como La Condesa y Tacubaya, así como el municipio mexiquense de Naucalpan, colapsan por inundaciones que provocaron las fuertes lluvias de ayer por la tarde en la ciudad. Bueno, eso es todo con relación a... también tiene algo sobre espectáculos. Por fin en la Ciudad de México conquistan los Jonas Brothers a 14,000 fans en uno de los primeros shows que dan, de los dos que van a dar en la Ciudad de México, tras posponer en mayo su espectáculo por un brote supuestamente de influenza. Creo que esta agrupación está relacionada también con la corporación Disney de alguna forma. Vamos con lo siguiente, con nuestra siguiente portada, es el periódico El Financiero. El Financiero tiene en su portada del día de hoy, jueves 22 de agosto, desatan reformas nerviosismo en los mercados financieros. Los analistas ven riesgo social, riesgo político y riesgo económico por la iniciativa de desaparecer el Poder Judicial y la supermayoría de Morena en el Congreso que puede fácilmente destruir la Constitución mexicana. Piden a Antony Blinken que interceda ante Claudia Sheinbaum para eliminar la idea de esa reforma. O sea, el secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica tendría que hablar con Claudia Sheinbaum para frenar esta locura de una reforma judicial que pretende que los jueces sean electos por el voto del crimen organizado, bueno, dice del voto popular controlado por el narcotráfico. Los inversionistas empiezan a reaccionar con nerviosismo contra la ambición de López Obrador de tener el control de la justicia. Expertos advierten que por ello se presentan episodios de volatilidad en el mercado de tipo cambiario, o sea, el peso dólar, y podrían generarse daños en la relación comercial entre Estados Unidos y México, sobre todo en inversiones, afectando el nearshoring. Esto dice que es el nuevo escenario político de la sobrerepresentación por Morena. También el periódico El Financiero tiene a Tim Valls, que es un promotor del aborto, dice va con Kamala Harris por la Casa Blanca. Los dos son personajes siniestros. Avanzan en comisiones del INE, la mayoría para Morena. Por unanimidad, el INE le estaría otorgando todo el poder a Morena para destruir la Constitución mexicana sin escuchar las demandas de la pluralidad del pueblo de México, sin escuchar las demandas de la Conferencia del Episcopado Mexicano, sin escuchar al Consejo Coordinador Empresarial, sin escuchar a la Coparmex, sin escuchar a nadie. O sea, el INE trabaja ya completamente para la corrupción de López Obrador y quieren otorgarle todo el poder para cambiar la Constitución.
Exigen a trabajadores del Poder Judicial los trabajadores del Poder Judicial de la Federación exigen desechar la reforma judicial que exige Morena. Jueces y magistrados de todo el país se fueron a paro desde el primer minuto de ayer para reclamar contra la reforma al Poder Judicial. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante lo que ellos denuncian el desmantelamiento de los principios que juramos proteger, dijo la jueza Juana Fuentes. Juana Fuentes de la JUFET. Es una medida extrema en respuesta a una amenaza extrema, subrayó. Esa es una columna que presentó el periodista Pablo Iriart. Este 22 de agosto presenta a Pablo Iriart una columna titulada Chalco los retrata, o sea que Chalco es el mejor retrato de cómo trabaja Morena, mal. En las colonias de Chalco y de Tláhuac se vive la tragedia de tener un gobierno dedicado a la grilla que ignora sus tareas elementales, dice Pablo Iriart en su columna Uso de Razón, este 22 de agosto. Desde hace más de 20 días, miles de personas están con el agua revuelta con heces fecales hasta la cintura. Eso está ocurriendo en la sierra, donde la orografía dificulta el acceso a los técnicos, a los especialistas en el manejo de aguas y a trabajadores del gobierno. No. Eso se vive en la Ciudad de México y en el Estado de México, sin que el gobierno le importe un pepino la suerte de la gente pobre que no puede sacar de sus casas ni los cadáveres de sus seres queridos. Sí, pues en este momento un funeral imposible. En colonias de Chalco y de Tláhuac se vive la tragedia de tener un gobierno dedicado a la grilla que ignora sus tareas elementales. 20 días con aguas negras, a 1 metro del suelo, que inundan casas, destruye cocinas, deja inservibles muebles y enseres electrodomésticos imposibles de utilizar, te electrocutas o, bueno, te electrocutas y también se descomponen. Y si esa gente escucha al presidente de la República, solo lo irán grillar y grillar. ¿De veras ya no hay ingenieros hidráulicos en el gobierno que pudieran hacer algo? ¿No pueden sacar el agua en serio? La comparación es odiosa, pero ineludible. En los huracanes que se presentaron en los sexenios anteriores, la luz se restablecía en menos de 24 horas y se drenaba toda el agua. Había recursos para hacer labor de prevención, para evacuar, para desasolvar, que es destapar las coladeras, desasolvar. En esta administración se gastaron el dinero de los fondos para atender desastres naturales y literal no saben hacer nada. Son especialistas en repartir dinero y crear dependientes de las transferencias económicas del gobierno. A eso le llaman política social, que en realidad es comprar votos. La ineptitud es tan grande que cuando se perfilaba la falta de agua por sequía, no sabían qué hacer, pues no habían dado mantenimiento a las tuberías de agua y desperdiciaban el 40% del caudal, del agua que sí había. Y ahora que llueve, que no son huracanes, sino simples aguaceros, Dios nos libre entonces de un huracán, tampoco saben qué hacer con el agua que cae. Se les tapan de basura a los colectores, las aguas negras se mezclan con las aguas de lluvia y dejan a la gente a su suerte. Poco les importa. No le importa a los gobiernos de Morena. Lo mismo ocurrió en la pandemia. 20 días llevan Chalco y Tláhuac con niños sin clases y gente sin hogar. Los testimonios son más tristes, indignantes. Apenas este martes, la gobernadora del Estado de México se dio una vuelta por Chalco y sus declaraciones en el lugar indican que está sola o que no tiene gente capaz en su equipo. Entonces, ¿qué? Delfina Gómez es un adorno. Dijo en una colonia de Chalco: lo que es la escuela ahorita, es decir, más de 2 semanas después de inundarla, ya vinieron a revisar los compañeros de la Secretaría de Educación. Nos informan que las instalaciones están para recibir a los pequeños. El problema que tienen son las calles. ¿Cómo crees? Pues si está inundada la calle, también la escuela. O sea, los niños no tienen cómo llegar de su casa a la escuela porque el agua, que es aguas negras, aguas con excrementos, pues están ahí y hacen intransitables las calles.
El reportero Jorge Medellín, del periódico El Universal, recogió testimonios en Tláhuac donde las autoridades de la alcaldía le informaron a la gente que de momento no se les dará apoyo, ya que se está dando prioridad a otras colonias cercanas. Matilde, una vecina, le dijo al reportero: estuve nadando en agua en mi propia cocina. Tuve que sacar el agua a cubetazos, porque no ha venido nadie a apoyarnos. En Chalco, el reportero Emilio Fernández acompañó a Delfina Gómez, que se presentó en el lugar 18 días después de que las lluvias provocaran la anegación de aguas negras que afecta a miles de personas, y publicó: ahí le pidieron ayuda para sacar el cuerpo de un vecino en la colonia Jacalones, que murió, pues el nivel de agua en su casa no lo permite, no pueden sacarlo. Mientras, o sea que es un cuerpo que probablemente ya empiece a estar en descomposición. Mientras apuntó el reportero en otro punto, residentes bloquearon la carretera federal México-Cuautla a la altura de la colonia Santa Cruz a Malinalco para exigir que las autoridades eliminen las aguas negras. 20 días y los ingenieros del gobierno, se pregunta Pablo Iriart, ¿dónde están? Más claro, ¿y el gobierno federal? En la frivolidad de la grilla. Sí, o sea, no vemos a López Obrador con una cubeta sacando las aguas negras. Lo que sí vemos es amenazar con despedir a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación que denuncian lo peligroso de su reforma. Vámonos con la portada del periódico El Economista. Hoy tiene: vientos políticos sacuden al peso. Anoche se cotizó en 19 pesos con 28 centavos por dólar. Hoy ya está por... A ver, vamos a verla. Es que se me olvida, El periódico El Universal dice que hoy está en 19 pesos con 79 centavos. Se ha alzado mucho el dólar frente al peso mexicano. Paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación en el país se fortalece. Empleados, así como jueces, magistrados, actuarios, secretarios de acuerdos, se suman a esta protesta contra una reforma autoritaria impulsada por Claudia Sheinbaum y López Obrador. Atacan a balazos a Edgar Danés, presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas. Precio del oro marca una nueva cifra récord, está en $2,556. No sé si la onza, si el kilo, qué es lo que está en ese valor. Sheinbaum designa a Martí Batres como director del ISSSTE, un sujeto que es recordado por dar leche a los niños con excremento de rata, pues en las escuelas públicas de la Ciudad de México. También es el sujeto que ha dirigido a la Ciudad de México después de que se fue Sheinbaum, y hay mucha delincuencia, ¿no? Mucha delincuencia en la Ciudad de México. Tienen el problema de las inundaciones también, el agua contaminada en la Benito Juárez, en la Venustiano Carranza y en Xochimilco, agua con excremento, también les ha dado Martí Batres, y a él lo quiere premiar dirigiendo el ISSSTE, un instituto de salud de los trabajadores del Estado mexicano. Vamos ahora con Diario de Yucatán. Diario de Yucatán, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? Presión en aumento. Jueces y magistrados de todo el país se suman al paro en el Poder Judicial de la Federación. Analistas ven un riesgo económico por las reformas que exige López Obrador. ¿Quién más? Mayweather lanza un reto contra los Chávez, peleará el sábado contra Gotti en la Ciudad de México. El ex campeón del mundo Floyd Mayweather afirmó ayer que podría vencer a los mexicanos Julio César Chávez y a su hijo juntos. Pues ahora como que ya se volvió mucho como... El boxeo es muy extremadamente corrupto, ¿no? Como medio de entretenimiento lo sabemos. Pero ahora como que se está volviendo como una especie de talk show. Se está volviendo como un reality show, en el que dicen que va a boxear una persona de avanzada edad como Mike Tyson contra un boxeador más joven y que le va a demostrar que sí puede. Gente como los empresarios que también se están retando a peleas. Creo que es más como parte del entretenimiento. Cristal antibalas. Ahora Donald Trump da sus discursos rodeado de un cristal antibalas. El expresidente Donald Trump reapareció ayer en un acto de campaña al aire libre en
Asheboro, Carolina del Norte, detrás de un cristal antibalas tras el intento de privarlo de la vida el pasado 13 de julio. Pues bien, que tome sus precauciones Donald Trump. Él es el candidato favorito a ser presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y representa no solamente pues la visión conservadora o cristiana de los estadounidenses, sino del mundo, porque ustedes saben que Estados Unidos influye en todo el mundo. La otra, Kamala Harris, representa la visión del satanismo, de los ateos, de la extrema izquierda, de todo lo que ha hecho un daño gravísimo a la seguridad mundial. Bueno, pues lo representa Kamala Harris. Ya lo vimos, ¿no? Estuvo con Barack Obama. Barack Obama fueron 8 años de terrorismo, 8 años de peste, 8 años de muerte, de hambre, de destrucción, de fortalecer a los grupos criminales de la droga. Él hizo el operativo rápido y furioso que abasteció de armas de uso exclusivo del ejército a los cárteles mexicanos. Obama ha sido el peor presidente de la historia de los Estados Unidos reciente. El periódico El Sol de México presenta: balean en Tamaulipas a magistrado. El presidente del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Edgar Danés Rojas, sobrevivió ayer a un ataque con balazos en Ciudad Victoria. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, el ataque fue perpetrado por una sola persona que le esperó en un predio baldío e intentó atacarlo cuando arribará a su domicilio. El funcionario pues dijo que no había antecedente de recibir amenazas. Le dispararon en al menos 5 ocasiones. Otra cosa que presenta es: Marcos manda carta, lo chillón y el autoelogio, su estilo personal. Dice que López Obrador es un chillón y que se la vive autoelogiándose. Es una persona que se evanece, que es un extremadamente vanidoso. Sí, tiene toda la razón el subcomandante Marcos, o el comandante o capitán Marcos, no sé cómo se haga llamar. En un tono mordaz y sin concesiones, el subcomandante Marcos del EZLN lanza una crítica feroz contra el dictador Andrés Manuel López Obrador, al compararlo con una lista de expresidentes priistas y también panistas que él considera que fueron muy malos, pero que López Obrador lo supera. Pues sí, lo supera en autoritarismo. Dice que es el peor de los autoritarios. La demagogia y la corrupción en México. ¿Es López Obrador un monumento a la demagogia y a la corrupción en México? Marcos no escatima en su desdén, afirmando que López Obrador combina el autoritarismo de Gustavo Díaz Ordaz, la demagogia corrupta de José López Portillo, la perversidad de Carlos Salinas de Gortari, el militarismo de Felipe Calderón, entre otros rasgos nefastos de los anteriores presidentes de sus predecesores. Sí, López Obrador es realmente, y no lo digo, o sea, yo qué interés pudiera tener. Si hubiera sido un buen presidente, sería el primero en defenderlo. Pero la realidad de las cosas es que fue una mezcla como con anabólicos de todo lo malo que se había visto en este país. Ha sido el peor presidente que se haya visto en la historia de México. No sé si del mundo, pero de México sí, no me queda ni la menor duda que no ha habido un presidente más cínico, más enemigo de los derechos humanos, más temible en cuanto a cómo se burla de las víctimas. Nunca me lo imaginé. Sabía que era una persona mediocre intelectualmente, sabía que era una persona mentirosa, de toda la vida veía sus discursos, una persona incongruente, pero nunca me imaginé que fuera tan nefasto. Afortunadamente yo soy de las pocas personas que puedo decir que nunca le creí absolutamente nada y que jamás voté por él ni por ninguno de su partido o de sus aliados. El viernes es definitivo. Avanza mayoría para la 4T, una mayoría que le permitiría destruir la Constitución con 364 curules en la Cámara de Diputados. También destaca el periódico El Sol de México: reforma judicial de López Obrador es la más preocupante. Es lo que dice el Banco de América, el Bank of America. Una nota de Miguel Ángel Enzastigue y de Juan Luis Ramos. Los 90 días que vienen para México serán decisivos para ver si continúa la democracia, dice ese banco, el Bank of America. Los próximos 90 días podrían marcar toda la próxima década que va a enfrentar México, nosotros que vivimos en México. Es el paquete de reformas de López Obrador. El banco estadounidense, como el de Morgan Stanley, durante el martes indicó que las modificaciones
que quieren imponer tienen enormes implicaciones en cómo funciona la democracia, pues buscan eliminar a 7,293 jueces que tienen una amplia trayectoria, pues simplemente a López Obrador se le ocurre a Morena y a López Obrador que todos esos jueces tienen que ser destituidos, despedidos. A ver, López Obrador no ha logrado probarle ningún delito a estos 1,293 jueces. Él simplemente dice que están mal todos esos jueces y quiere cambiarlos por otros. Solo porque él lo quiere así. La reforma más preocupante y trascendente presentada se llama Plan C de López Obrador. Es la reforma constitucional para reformar el sistema judicial, subrayó el Bank of America en un reporte para sus clientes. Las modificaciones propuestas para el sector energético y la desaparición de organismos constitucionalmente autónomos también tienen un alto nivel de preocupación, añadió. Ayer mismo, el área de estudios económicos de Citibanamex también publicó un reporte especial tendiente a la sobrerepresentación y reforma judicial. Los mercados parecen subestimar sus grandes implicaciones y advirtió que hay indicios de que los cambios propuestos por López Obrador podrían incidir sobre el crecimiento económico, sobre el clima de negocios o la atracción de inversión. En su tercera sesión en terreno negativo, el peso mexicano perdió 1.82% de su valor frente al dólar estadounidense. Todos los indicadores son malos para empleo, para seguridad de México, y ahora sí directamente no puede decir López Obrador que es culpa de los gobiernos anteriores porque la reforma es plenamente de su autoría. Es algo que él tiene por capricho, destruir el Poder Judicial, porque el Poder Judicial se opuso a muchas de sus acciones que violaban la Constitución o las leyes en materia, por ejemplo, de competencia energética, ¿no? Competencia económica en materia energética, es lo que quise decir. El periódico La Prensa tiene en su portada Zona de Guerra. Narcomenudistas disputan las calles de Naucalpan. Autoridades inician un operativo con más de 300 policías. Y no hace mucho, ayer mejor dicho, pues la noticia de que asesinaron 5 personas en el Molinito. Esto nos habla de que hay una presencia muy fuerte del narcotráfico en Naucalpan, Estado de México. Estado de México refuerza cerco sanitario en Chalco tras 20 días de inundaciones. Más caro, aumento del 17% en el costo del limón, el aguacate, el chile, la carne y el azúcar. Todo lo que tenga azúcar va a estar más costoso. 18 casas y 2 vehículos dañados deja por su paso una tromba en el sur de la Ciudad de México. También inundaciones. Subcomandante Marcos critica a López Obrador y lo compara con expresidentes del PRI y del PAN. Atorados los trabajos del trolebús en Santa Marta, Chalco, por complicaciones del subsuelo. Crece en un 20% el delito de secuestro en México. Denuncia una organización no gubernamental que se está incrementando el delito de los secuestros, y eso desmiente por completo pues que tengamos una seguridad plena y que haya mejorado la situación de la incidencia delictiva, los programas sociales. AM presenta congelan la justicia. Esta no es la portada del día de hoy del periódico AM, no sé si me la puedan conseguir más actualizada antes de que termine el programa. Nos pasamos al periódico El Informador. La Fiscalía General de la República confirma que fue un montaje. El video del asesinato de Héctor Melesio Cue en una gasolinera muestra el rancho donde también fue secuestrado Ismael El Mayo Zambada. La dependencia tira en definitiva la versión de la Fiscalía y eso pues tiene que tener implicaciones para la fiscal y también para Rocha Moya. Con ello la Fiscalía dijo refutar con precisión el reporte de la muerte de Héctor Melesio Cuen en una gasolinera de Culiacán, Sinaloa. El 12 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa exhibió un video en el que decía que desmentía con eso la versión del Mayo Zambada. Ahora la Fiscalía dice que no. Otro de los titulares que presenta El Informador es: en alerta, bancos de Estados Unidos por posible reforma judicial. ¿Por qué están en alerta los bancos?
Pues porque los bancos estadounidenses son los que invierten en las empresas de México. Ya les he comentado una y otra vez que los grandes capitales de Estados Unidos son los que sostienen la economía de México, los negocios más grandes. Entonces, con esa reforma judicial con la que López Obrador quiere poderse robar lo que sea del país, sin que no haya ninguna oposición o recurso legal, eso es lo que ha encendido las alarmas de todos esos bancos, que se puede perder una importante inversión en nuestro país. Se ponchan llantas gratis en la carretera a Chapala. Baches de todos los tamaños aparecieron en la carretera a Chapala en dirección al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, y pues estos baches son tan grandes, tan peligrosos, que ponchan las llantas. Por eso le merece también aparecer en la portada del periódico El Informador. Bueno, pues eso es con relación a las principales portadas de los periódicos de circulación nacional. Regresamos. Ya conseguimos la portada del periódico Excelsior, pues no hay nada distinto, nada importante realmente. Destaca el cristal antibalas de Donald Trump, que la Fiscalía General de la República desmiente a la de Sinaloa, que Sheinbaum nombra a Batres para el ISSSTE, que avanza sin trabas una mayoría aplastante e ilegal a favor de Morena en el Congreso. Nada distinto sobre lo que nos ofrecen los otros periódicos el día de hoy. Bueno, vamos con otras historias. Nota importante. Una nota roja que está presentando ya varios medios de comunicación y redes sociales. Privan de la vida a un soldado en un ataque contra militares. Según fuentes extraoficiales, serán 27 soldados del número 101 Batallón de Infantería, los cuales sufrieron un ataque donde perdió la vida durante el miércoles, es decir, ayer, un militar oficial. Esto ocurrió en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Un convoy militar fue atacado en el municipio Benemérito de las Américas y dejó un soldado sin vida y otra persona de la delincuencia organizada también sin vida, o sea, serían 2 muertos. El segundo ataque se registró contra las Fuerzas Armadas. Es el segundo ataque que se registra en las últimas 72 horas. El primero fue en Chicomucelo, donde hasta ayer se dio a conocer que falleció un soldado en el interior del 101 cuartel militar. Los ataques de los grupos criminales contra militares pues se han incrementado en esa región, que ya está prácticamente dominada por los cárteles, que también tienen enfrentamientos. Los militares fueron rafagueados utilizando drones que son capaces de disparar balas, drones sofisticados. Fueron atacados tras marcar el alto a algunos vehículos, camionetas que señalaron como sospechosos. Sin embargo, hicieron caso omiso de esta detención oficial y les dispararon. El convoy militar en el que viajaban se desplazaba sobre el bulevar de la cabecera municipal, la zona urbana. Testigos refirieron que alrededor de la medianoche del martes, de las primeras horas del día miércoles, la madrugada del miércoles, escucharon ráfagas de armas de grueso calibre. En revisión de la inspección de una camioneta Honda CR-V color negra con placas de circulación de Chiapas, descubrieron el cuerpo sin vida de un hombre y con indumentaria táctica, armas largas, chalecos de tipo militar y cargadores abastecidos. Es una nota importante desde Tuxtla Gutiérrez, los ataques de los grupos criminales contra los oficiales, tanto de la policía, Guardia Nacional, en este caso Ejército, se incrementan. En la Magdalena Contreras, Ciudad de México, privan de la vida a un conductor tras tener una breve discusión. Esto en las calles de la alcaldía Magdalena Contreras, Ciudad de México.
Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvieron un hombre y una mujer por posesión de arma de fuego corta y aparente posesión también de sustancias ilícitas. Lesionaron a 3 personas, una de las cuales perdió la vida. Con esa arma de fuego lesionaron a 3 personas. Los hechos se suscitaron cuando cuando operadores del Centro de Comando y Control C2 del poniente de la ciudad alertaron a los oficiales de una persona lesionada por impactos de arma de fuego en la calle Tercera Cerrada de Aztecas y Aztecas, colonia San Bernabé o Cotepec, en la alcaldía Magdalena Contreras, donde se dio esto. Los 3 lesionados, un hombre de 27 años de edad, una mujer de 48 años de edad y un joven de 17 años de edad, eran trasladados por un vehículo tipo taxi a un hospital para su pronta atención médica. Más tarde se informó que el hombre de 27 años de edad perdió la vida. Solamente tuvieron una discusión común, y una mujer de 18 años de edad y un hombre de 20 años de edad utilizaron un arma de fuego para lesionarlos. Tras una breve persecución, los oficiales lograron detener a estas 2 personas. Cabe mencionar que al realizar un cruce de información, se tuvo conocimiento de que el detenido cuenta con un ingreso al sistema penitenciario de la Ciudad de México por también haber cometido delitos contra la salud y 2 presentaciones ante el juez cívico por inhalar estupefacientes e ingerir bebidas alcohólicas en la calle. Muy jóvenes estas personas, pero son homicidas. Una mujer de 18 años y un hombre de 20 años, de los cuales se desconoce su identidad. Privan de la vida a un hombre y dejan lesionadas a otras 2 personas en la Magdalena Contreras. El servicio médico forense determina que Ariadna Lisset murió por hacer ejercicio excesivamente en el gimnasio. Los voceros de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de la región Laguna 1 fueron los encargados de dar a conocer que ella muere por exceso de ejercicio. El viernes pasado, Ariadna Lisset Mata Esparza, de 22 años de edad, fue al gimnasio a hacer su rutina acostumbrada, pero al parecer era una rutina muy fuerte. Y ese día murió, perdió la vida, en un gimnasio de la colonia Ampliación La Rosita en Torreón, Coahuila. Estaba haciendo un squat, una sentadilla con peso, en el gimnasio Energym, y Ariadna se desvaneció repentinamente y perdió el conocimiento. Pues los forenses dicen que fue por hacer esta clase de ejercicio, que fue un ejercicio muy fuerte, muy sofocante para ella, pero no nos dicen cuánto peso era el que estaba levantando, no nos dicen la fuerza que pudiera tener Ariadna. Faltan muchas cosas, ¿no?, aquí como para determinar si fue eso. Lo que sí estamos seguros es que a lo mejor le dio un infarto. ¿Por qué le dio un infarto? Pues las causas pueden ser muchas, pero tanto como que digan que una persona se muere por hacer un squat, pues tampoco es algo que sea muy, muy común. Ariadna Lisset Mata Esparza, según el médico forense, pues especuló que pudiera ser por esfuerzo físico excesivo. La gente se puede morir por esfuerzo físico excesivo, sí, pero tendría que ser algo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Excesivamente fuerte. Según el Sol de la Laguna, el médico forense informó que se trató de una anoxemia, es decir, que le faltó oxígeno en la sangre, seguido de una hemorragia cerebral interna no traumática. Ah, bueno, entonces se entiende que no fue por ejercicio excesivo, no fue por un esfuerzo excesivo. Ella tenía una condición que la orilló a esta situación. Hemorragia cerebral aguda de origen no traumático, y le dio una tromboembolia generalizada al momento de estar haciendo el squat o la sentadilla con peso. Así, ella lamentablemente pierde la vida, lo que refiere que el esfuerzo físico realizado por la joven fue muy fuerte. La ejecución de sentadillas con pesas contribuyó a su trágico desenlace, pero no es la causa principal de que ella haya perdido la vida.
Y en otro hecho de violencia, pero esto en Pascual Guerrero, en Cali, por Cali entiendo que es Colombia, un hombre priva de la vida a otro simplemente porque lo sacó de un lugar. Las autoridades buscan al hombre que acabó con la vida de una mujer joven cerca del estadio Pascual Guerrero en Cali. Esto ocurrió el 19 de agosto. Una joven de 22 años de edad falleció a causa de un disparo al aire. A ver, no lo sacó de ningún lugar. Esto está mal redactado. Un hombre disparó al aire y la bala cayó. Y una joven tuvo la mala suerte de que la bala le cayera precisamente a ella. Recuérdese que debido a la fuerza de gravedad, la bala cae con la misma fuerza que fue disparada, por la aceleración de gravedad. Las autoridades confirmaron esto. Se trató de una bala que habría sido disparada al aire y que le cayó a una mujer de 22 años de edad, le destrozó el rostro. La mujer estaba en el segundo piso del establecimiento donde se reportó una pelea, pero no tenía nada que ver con el delincuente ni con las personas que estuvieran involucradas en la riña. Simplemente la persona disparó y le dio a ella. Aunque la joven identificada como Carmen Fernanda Mora fue trasladada al centro de asistencia de Cali, las heridas que le provocaron un impacto de bala fueron tan graves que no pudieron salvarle la vida. La joven se llamaba Carmen Fernanda Mora, en paz descanse. Pues así una bala perdida. Una bala perdida termina arrebatándole la vida. Así que no se puede decir que las balas perdidas no sean un asunto importante. Lo que hacen los vecinos, lo que hacen las personas cerca de un negocio, lo que hacen las personas en la calle, es asunto de todos. No es cierto que la calle sea de cualquiera. No es cierto que se pueda hacer lo que se quiera con la calle. Tiene consecuencias. Y en una nota que presenta el periódico O Salto, dice que las corporaciones de Rockefeller, la familia Rockefeller, una de las más adineradas del mundo, estarían financiando ataques en la Franja de Gaza. Señalan a empresas como Chevron, a la BP, esa es, se tiene entendido, propiedad de los Rothschild, ExxonMobil y Shell, que ponen gasolina en lo que el periódico El Salto considera un genocidio en Gaza. Países como Brasil, Grecia o Italia también han suministrado petróleo al Estado de Israel, incluso pese a la resolución de la Corte Internacional de Justicia del pasado mes de enero. Es decir, esta nota también está acusando a Luis Ignacio Lula da Silva de estar abasteciendo de petróleo a las tropas del Estado de Israel. Y ya saben que oficialmente Lula da Silva dice que es enemigo del Estado de Israel, pues resulta ser que para venderles petróleo no. Así que esta nota la vamos a poner así. La vamos a poner: Luis Ignacio Lula da Silva abastece de petróleo a las tropas del Estado de Israel. Los juristas denuncian que la empresa y los gobiernos corren el riesgo de ser cómplices de crímenes de guerra si no detienen el envío de gasolina a ese lugar. Esta es una nota de Pablo Elorduy, la publica este 22 de agosto de 2024 y pueden leerla ahí en el periódico, digo, pues para que la lean ahí y pueda, pues obviamente, ayudarse el periódico cobrando por su trabajo. Simplemente aquí estoy enunciando pues algunos detalles del artículo, ¿no? Se basa el artículo, resume un informe presentado por la Oil Change International, que presenta pues el petróleo que ha sido utilizado en este conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Behind the Barrel. New insights into the countries and companies behind Israel fuel supply. Toma datos de la cadena de suministro que se reflejan en Sinoimex Global Trade Monitor para proporcionar un recuento confiable de los volúmenes de petróleo crudo y productos petrolíferos, intermediarios y combustibles terminados que han sido entregados a Israel para poder realizar la invasión de la Franja de Gaza desde el pasado 27 de octubre de 2023. Entonces, bueno, lo que yo destaco de todo esto, de las corporaciones de Rockefeller y Rothschild, pues no me asombra que estén pagando para la invasión.
Lo que sí es asombroso es que el gobierno de Brasil, de Petroobras, pues está abasteciendo de petróleo, al mismo tiempo que dicen condenar los ataques de Israel contra la Franja de Gaza, pues es un sinsentido. Vamos entonces a cerrar ya con este programa, que espero que les haya gustado, que haya sido lo suficientemente entretenido y enriquecedor. Voy a cerrar con oración por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Santísima Virgen María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Cristo, vencedor de los demonios y la muerte, protégenos y cúbrenos con tu sagrada sangre. Santísima Trinidad, bendícenos y guárdanos en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan supersubstancial de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Cristo está conmigo, Cristo está ante mí, Cristo tras de mí, Cristo en mí, Cristo bajo mí, Cristo sobre mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo cuando me acuesto, Cristo cuando me siento, Cristo cuando me levanto, Cristo en el corazón de todo hombre que piensa en mí, Cristo en la boca de todo hombre que habla de mí, Cristo en todo ojo que me ve, Cristo en todo oído que me escucha. Me levanto hoy por medio de poderosa fuerza, la invocación de la Santa Trinidad, por medio de creer en sus tres santas personas, por medio de confesar la unidad del Creador de la creación. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Salmo número 34. Señor, pelea contra los que me atacan, combate a los que luchan contra mí. Sufran una derrota y queden avergonzados los que me persiguen a muerte. Vuelvan la espalda llenos de oprobio los que maquinan mi perdición. Sean como el polvo frente al viento cuando el ángel del Señor los desbarate. Sea su camino oscuro y resbaladizo cuando el ángel del Señor los persiga. Porque sin motivo me tendieron redes de muerte, sin razón me abrieron trampas mortales. Que les sorprenda un desastre imprevisto. Que los enrede la red que para mí escondieron. Que caigan en la misma trampa que me abrieron. Mi alma se alegra con el Señor y gozará de su salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a ustedes, gracias a Dios. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.